Buenos días. Esta es la entrega de la unidad de trabajo 2 del sistema informático de recuperación y este es el vídeo que tengo que enviar asociado a la recuperación. Nos pide un nuevo cliente de programación, NSA, pues nos pide una comparación entre Ubuntu y Windows 11. Requisitos de hardware, bueno, realmente estos buscando los requisitos por internet de cada sistema operativo, teniendo un poco de conocimiento, es fácil de encontrar. El tipo de licencia, uno que unos libres, el otro de propietario, después aquí las aplicaciones, las aplicaciones de cada uno. Después la actividad 2 nos pide ya los algoritmos de FIFO, SJF, de manera no apropiativa, aprobativa, no apropiativa. Bueno, vamos a ir viéndola. Aquí no deja como ejemplo los procesos, la llegada, el tiempo de ejecución y la prioridad. Aunque yo la prioridad la he variado, aunque no sea parecida como recuperación, que sepa que no sé hacer, si no sería igual que la de los compañeros. Algoritmo FIFO. Este algoritmo destaca porque los procesos es el primero que llega, el primero que se atiende o se ejecuta. Como aquí tenemos la tabla de equivalencia o la tabla que define los procesos. De aquí, por ejemplo, el P1 llega a 0, 8 ejecuciones, como es el primero que entra, es el primero que se atiende, pues sus 8 ejecuciones se harán. El P2 que llega en el 1 tendrá que esperar hasta que termine el P1, el P3. Este es muy simple van llegando, van a espera hasta que tienen son atendidos, digamos, por el CPU. El proceso se ejecuta por el CPU cuando el GPU se queda libre por donde de llegada. Aquí tendríamos que sacar una media aritmética y el tiempo de espera, pues ya lo explica. Tiempo de espera pues sería la E. El tiempo de respuesta es la suma de la E más el tiempo de ejecución, que lo pone aquí, final, inicial, y sale la media. Después, este algoritmo, SRTF, es una variable del SJF. El, el, S, el SJF era el trabajo más corto primero. Y la variable esta del RTF, el tiempo restante más corto primero. Es una pequeña variación. Aquí nada, aquí digo que lo que termina aquí deberíamos empezar a contar por aquí. Este pequeño detalle. Y aquí por el tiempo de llegada, el P1 llega el P1. Pero el P1 vemos que tiene 8 de tiempo de ejecución. Él llega, se ejecuta, pero en cuanto entra P2, como la ejecución viene de 4, automáticamente de modo apropiativo el sistema, el CPU, le arrebata la prioridad y entonces empieza el P2. El P2, como vemos que es el más corto, aunque entren los otros dos, como vemos que es el más corto, se va a realizar. Los otros se van a quedar todos en espera. El P1 se irán quedando en espera. Después, lógicamente, empezará a ejecutarse el P4. Cuando termine el P4, ejecutará el P1, que en este momento ya no son 8, ya son 7, porque aquí ya. Y cuando termine el P1, el P3, el P2 y el P4, se ejecutará el P3, que es el más largo en ejecución. La media por una media. La suma de muchas vidas. Round Robin, Quantum. Bueno, lo he escrito aquí. Este proceso concede un tiempo a cada proceso. Es el más equitativo y concede un tiempo. Y este tiempo, como estos pequeños procesos, estos pequeños huequecicos, eh, Quantum son unos pequeños huequecicos. Aquí Quantum 2, el ejemplo que ponías tú que se ponía en la tutoría, eran de 3. Bueno, aquí vemos como siempre, el P1 es la llegada,
el P1 de llegada. Comienza. Automáticamente al entrar se come sus dos quantum. El P2 ha llegado en el instante 1, tiene que esperar y espera y después se come sus dos. Ya en lo que estaban realizándose los dos quantum del P2 han llegado P3 y P4, pero se tendrán que esperar hasta que termine el P2. Después de terminar el T2, pues el próximo en llegada, lo vemos aquí, es el P3. P3, pues el P3 hará su dos quantum. Pero aquí tenemos una problemática porque realmente P1 está en espera. P1 termina un ciclo y en vez de empezar el P4 porque ha llegado más tarde que el P1, se ejecutará P1, no P4. Entonces pasará a P1 y de P1 volverá a P4. Y de P4 pues, volverá a P2. Simplemente por el salto este de espera, parece que tendría que hacer riqui, tiqui, tiqui, pero no. Realmente no funciona así. Porque el P1 lleva más tiempo de espera. Y así irá haciendo hasta que vaya terminando el proceso. Como son van de 2 en 2, por ejemplo, el P2 con dos pasadas de quantum, con 4 quantum, se queda ejecutado. Y así irán ejecutándose. El ejemplo hasta que el próximo en ejecutarse será el P1, pues son 8. Después se ejecutará el P4 porque ha llegado tarde, aparte de la pequeña complicación de que ha llegado más tarde y han habido dos ejecuciones del P1. Como son 5, pues el último se ejecutará solo y se ejecutará aquí. Más que digo, aquí echaré la media. Y por último, el de prioridad apropiativa. Bueno, apropiativa no, y no apropiativa simplemente es que si el CPU retira o no retira a los procesos el ejecutarse. ¿No? Eso es apropiativa o no apropiativa. Aquí vemos prioridad apropiativa. Como te he comentado, esto lo he cambiado como es una tutoría de recuperación para demostrar que lo entiendo y que no hago exactamente lo mismo que los compañeros. Y aquí pues, es muy simple aprobativa. Por ejemplo, el orden de prioridad en la que ponía en el enunciado, 1 es el máximo, 5 es el mínimo. Le he puesto el P1, 1, 3, 2. Pues se ejecutará completamente cada proceso su orden de llegada y su orden de prioridad. Por ejemplo, el P1 ha llegado primero, ha llegado en el instante 0, y como tiene una prioridad 1, se ejecutará entero, sí o sí. Después todos los otros van llegando, van esperando. Cuando termina de ejecutarse el P1, evaluará el orden de prioridad y el orden de prioridad, como vemos, P3 es un 2. O sea, es un 2, es el orden de prioridad siguiente. El P2, por ejemplo, se va a hinchar a esperar y el P4 también se va a hinchar a esperar. Y pues, como tiene su orden de prioridad superior, pues se ejecutará entero. Después se ejecutará el P2 y después se ejecutará el P4. Y la media, como ya hemos visto, que se realiza. Bueno, muchas gracias y